Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase de Photoshop, en donde vamos a ver una herramienta muy importante que es el tampón de clonar. Esta herramienta la encontramos en esta posición. Si la desplegamos tenemos dos opciones: tampón de clonar y tampón de motivo. El tampón de motivo va a utilizar, como su nombre indica, motivos, y lo vamos a utilizar más bien poco, así que vamos a centrarnos en la herramienta de tampón de clonar. La herramienta tampón de clonar, digamos que es, dentro de este conjunto de herramientas de clonación, podemos llamarla la herramienta más primitiva, la más simple, pero no por eso la menos útil. Digamos que lo que va a hacer es una traslación de los píxeles de un lugar a otro literal y no va a realizar ningún tipo de adaptación de color. Esto en algunos casos puede que no nos ayude a conseguir un resultado óptimo, pero en otros casos sí que lo hará. Vamos a comprobarlo comparándola con su hermana gemela, que es el pincel corrector. En este caso, por ejemplo, fijaros, tengo activa la opción de tampón de clonar, se me ha activado su barra de control, que veremos progresivamente, y vamos a realizar la clonación de esta grulla en otra posición. Si yo elijo un pincel de un tamaño correcto, vamos a, por ejemplo, ponerle un tamaño un poquito más pequeñito para ser más finos, vamos a decirle 28 píxeles, una dureza del 10%, puede estar bien. Marcamos un origen de muestreo en el ojo y nos colocamos cerca de esta ramita. Bien, pues si yo voy haciendo esta clonación, vemos que la grulla viene con sus píxeles literales y pues nos viene bien, pero el fondo de alrededor realmente es un problema y hace que nuestra foto pues no funcione. En este caso, el tampón de clonar no sería la herramienta que deberíamos utilizar. Por el contrario, si hago comando Z y utilizo su hermana gemela, que es el pincel corrector, va a funcionar de una manera muy parecida. Le hago un clic en el origen de muestreo, me coloco prácticamente en la misma posición y vemos que va a traer también la grulla de manera prácticamente literal. Con una pequeña adaptación de color vemos que se pone en unos colores más azules, pero sobre todo los fondos, al realizarse ese proceso automático inteligente de Photoshop, pues el resultado en este caso pues es muchísimo mejor. En esta otra imagen tomada enfrente de Ciudad del Cabo vamos a ver, por el contrario, cómo el pincel corrector funciona peor que el tampón de clonar. Si elegimos la opción de pincel corrector y nos acercamos para eliminar a esta persona de la escena, escogemos un pincel de un tamaño aproximadamente de 50 píxeles y una dureza muy baja, del 6%, tomo un origen de muestreo más o menos en esta zona y me meto hacia la derecha, veo que al sustituir los píxeles en esa adaptación del color se producen como manchas y el color queda oscuro, ¿vale? Estas manchas se van a ir, digamos, extendiendo a los bordes de la clonación. Bien, vemos entonces que el resultado no es del todo satisfactorio. Si hago comando Z, voy para atrás y elijo la opción de tampón de clonar, escojo un mismo pincel de aproximadamente 50 píxeles de tamaño, ¿vale? Y una dureza también del 6%, me acerco y tomo como origen de muestreo el mismo punto, o aproximadamente el mismo. Cuando realizo la clonación, vemos que al llevar los píxeles literalmente de un lugar a otro, en este caso me favorece muchísimo más, ¿vale? No se produce esa mancha y digamos que el resultado está muy, pero que muy bien. Terminamos con los pies, seguimos un poquito por esta zona y ya llegamos a la zona del horizonte, donde tendremos que tener un poco más de cuidado. Bien, llegados a este punto ya vamos a terminar el ejercicio. Vamos a colocarnos en la línea de horizonte con mucho cuidado. Hacemos un clic aquí para tomar este punto como origen de muestreo nuevo y me coloco también en el primer punto de la clonación, exactamente en la línea de horizonte. Una vez allí me muevo hacia la derecha para mantener esa línea de horizonte fija, ¿vale? Me voy moviendo con cuidado y tendré que tomar un nuevo origen de muestreo cuando llegue a lo que era el extremo del brazo, ¿vale? Ahí podría tomar otro origen de muestreo pulsando la letra Alt y seguiría con cuidado realizando mi operación. Bien, ahora ya solamente tendría que solucionar los problemas que tengo en el cielo, ya que la zona del mar pues digamos que ha quedado bastante bien. Para ello lo que voy a hacer es una selección en donde voy a escoger únicamente elementos
que estén de la línea de horizonte hacia arriba y que tenga que arreglar. Vamos a colocarnos con el pincel un poquito más grande en esta posición, hacemos un muestreo, nos movemos de izquierda a derecha y lo mismo hacemos en este otro lado. Bien, ahora nos colocamos en una posición un poco más alta y nos movemos de arriba a abajo para eliminar la parte central. Comando D y ya lo tendríamos. En esta fotografía vamos a pasar a explorar las opciones que nos ofrece la barra de herramientas de control de la herramienta tampón de clonar. Vamos a ver sus opciones más importantes. Primeramente comenzaríamos con las opciones del pincel, que ya vienen siendo habituales, de cambio de tamaño o dureza, y también podríamos cambiar la punta del pincel con motivos más creativos. Esto no lo vamos a realizar de manera habitual, pero bueno que sepáis que ahí está la posibilidad. Luego tendríamos el panel de origen de clonación. Esta opción es común también a la herramienta de pincel corrector, que lo sepáis, que ahí también la vais a encontrar, y nos da opciones sobre el cambio de escala y de ángulo como, digamos, elementos más interesantes. Vamos a realizar una prueba con el cambio de escala. Si que pasamos de un 100% a un 75% y vemos que esta llavecita lo que va a hacer es mantenernos la proporcionalidad, vamos a clonar esta jirafa. El resultado que vamos a obtener va a ser un 75% de la muestra original. Esto, como veis, puede ser muy interesante, ya que, por ejemplo, en esta jirafa que se encuentra más atrás de la jirafa original, pues necesitaríamos que fuese más pequeña, como es el caso ahora mismo. También podríamos cambiar el ángulo de ese resultado de la clonación si fuese necesario. En este caso no nos interesa, pero si estuviésemos trabajando con elementos que giran sobre sí mismos, pues podría ser también interesante. En la parte baja encontramos opciones principalmente para configurar el pincel de clonación, que tampoco son demasiado útiles. La siguiente herramienta, la de cambio de opacidad, también puede ser útil, ya que, por ejemplo, si la reduzco, en este caso de un 100% a un, pues vamos a ponerle 45% y hago una clonación de este elemento, pues lo que voy a conseguir es que los colores se fundan mucho más con su entorno. Digamos que en este caso, en que esa tercera jirafa está todavía más retrasada, pues puede darme un efecto bastante bueno. La siguiente opción, la de flujo, es muy sencilla, digamos que es la intensidad con la que funciona la herramienta. Digamos que también aquí podré cambiar el ángulo del pincel, así como marcarle si quiero que funcione de una manera alineada la muestra con el pincel de manera constante o no. También puedo, como viene siendo habitual, decirle si quiero que el muestreo se realiza sobre la capa actual o sobre actual inferiores o todas. Conviene marcar actual e inferiores y crearnos una nueva capa vacía donde trabajemos para que nuestras operaciones no sean destructivas. En este caso, por ejemplo, si yo realizo esta última clonación sobre este elemento y dibujo una cuarta jirafa, pues vemos que esta cuarta jirafa, que tiene una escala del 75% y una opacidad del 45%, pues se me ha dibujado sobre esta capa, la cual podré desactivar para volver siempre al estado previo. Con esto vamos a dejar aquí la herramienta de tampón de clonar. Os invito a que la utilicéis y la experimentéis y nos vemos en próximas clases.